Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque. Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, aquí en las ondas de Radio Martí, donde indudablemente hoy es viernes y tenemos pues como invitado para analizar no solamente lo que pasa en Cuba, sino en toda la región que está un poco convulsa, al profesor, politólogo y director del Tanque de Pensamiento, Julio Schilling. Buenas tardes, profe, ¿cómo está usted hoy? Saludos, querida Cari. Un placer, como todos los viernes, estar contigo en esta tribuna patriótica de Tras la Noticia. Y con Tommy, que está también aquí. Con Tommy. Saludos, Tommy. Qué bueno compartir con Toques Gladiadores, Televisión y Radio Martito y el resto del equipo. Julio, hay algo preocupante porque este régimen satánico, ¿no?, que desgobierna la isla, ha sido un gobierno parásito, ha vivido de préstamos, de empréstitos, ha vivido de toda una serie de prebendas que ha recibido de distintos países. Y hablábamos con el economista Jorge Sanguinetti hace apenas 5 minutos, y comentaba yo este préstamo multimillonario que la ONU le ha ofrecido a Cuba, donde financia proyectos en más de 150 millones de dólares norteamericanos. Esto indudablemente es verdaderamente alarmante, porque no es menos cierto que los cubanos desposeídos fueron los que se tiraron a la calle, los que están pidiendo tener una economía que no sea centralizada, están pidiendo tener libertad económica, porque la libertad económica es la libertad total para que el individuo maneje su propia economía. La ONU suscribió el acuerdo esta vez y todas las veces, pues sencillamente con el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. También ha habido fondos destinados indudablemente al medio ambiente, gestión de desastres, desarrollo. Y yo me pregunto y te pregunto a ti, porque hasta para el coronavirus han dado fondos, 28.400 millones de dólares norteamericanos están siendo utilizados para financiar 3 ejes: salud, protección de las personas. Y yo te digo, en este momento donde hay una pandemia de Oriente a Occidente, ¿qué hacen con estos recursos? ¿Hacia dónde van? Podemos decir, esta pandemia fue una exportación de China comunista. Yo creo que eso no hay ninguna duda. Ahora, la crisis que hay en Cuba es 100% producto del castrocomunismo. Primero, manteniendo para dar prioridad a sus intereses económicos de Gaesa y la entrada de dólares, de recibir turistas cuando nadie los estaba recibiendo, ellos los estaban recibiendo. Obligar a los cubanos a hacer colas por su prioridad de sustentar económicamente a un puñado de familias pegado al poder a costa del pueblo de Cuba. Y esto ha quedado bien claro en cómo se han gastado el dinero por todas partes para reprimir, torturar a la sociedad cubana, para cometer los crímenes de lesa humanidad a mansalva que se están cometiendo en este momento. Para eso sí hay dinero, y todo dinero que se mande en ayuda humanitaria a Cuba será manipulado por el castrocomunismo para reprimir. Eso hay que tenerlo claro, como se ha demostrado siempre. Todos recordamos la ayuda de Pax Christi hace años, que terminó siendo vendida por el régimen para buscar más recursos para su supervivencia dictatorial, porque la naturaleza del régimen castrista es parásita. O sea,
de la Unión Soviética vivió, después de los bancos extranjeros, después del petróleo venezolano, y pues ha estado tratando de hacer lo mismo del contribuyente norteamericano. Lo que pasa que hay un embargo que no le da ese acceso al crédito, porque no hablemos de que no se le vende producto, por supuesto que se le vende producto, medicina y alimentos están disponibles, casi todos. Así que esto realmente, el ver que instituciones están considerando extensiones de dineros al régimen, no al pueblo de Cuba, al régimen en estos momentos que el pueblo de Cuba, está en pie de lucha, es alimentar a la maquinaria represiva para que siga cometiendo crímenes de lesa humanidad. Es algo perverso y obsceno. Hablando del mismo tema, vemos que en este momento en que están dando dinero, ¿no?, para la salud, y que claro, no podemos tener una estadística en qué lo invierten. En el día de hoy se informa que se desprendió parte del techo del Hospital Calixto García y cae sobre un paciente. Es el segundo caso de este tipo, y estamos viendo cómo la ONU financia dentro de todo proyectos que van a la salud, y vemos cómo los hospitales padecen en general de falta de recursos y mantenimiento. Hemos visto infinidad de fotos, incluso de las personas que están en este momento en cuidados intensivos, en hospitales tirados en camilla, hospitales colapsados, varios reportes, ¿no?, de todas las provincias del territorio muestran unidades médicas deterioradas, paredes rotas, sucias, llenas de hongos, porque este empecinamiento de Naciones Unidas en darle fondos que van hasta el UNICEF, donde indudablemente si hay niños violados con el pretexto, violados en sus derechos, con el pretexto de la educación gratuita, es en Cuba. Pero ahora más aún, han creado brigadas para combatir a los jóvenes y cacería de brujas con menores de edad, con niños. Esto es verdaderamente aberrante. Quisiera tu criterio para que Tommy enfocara contigo algunos temas de Latinoamérica también. Tristemente, las Naciones Unidas, una organización que se fundó con las mejores expectativas, Cuba Republicana fue una de sus fundadoras, uno de sus firmantes de la Carta Universal de los Derechos Humanos, que se forjó a la par de la Organización de Estados Americanos, todos con el propósito de hacer un mundo mejor. Bueno, demostró ser realmente no solo un espejismo, ojalá hubiera sido solo un espejismo, sino una maquinaria donde el comunismo internacional lo ha desde el primer momento manipulado, y lo podemos ver ahora como algo tan cínico y tan criminal como la esclavitud. La Organización Panamericana de la Salud, una extensión de las Naciones Unidas, es la institución que ha avalado el neoesclavismo con la mano de obra arrendada por el castrocomunismo, principalmente en el sector médico. Entonces, si eso no ha hecho las Naciones Unidas, si las Naciones Unidas ha encubierto el virus chino comunista que ha causado tantas muertes, que han sido un apologista, que han mentido descaradamente para cubrir a China, ¿qué nos puede sorprender que haga esa institución en estos momentos? Que realmente era para que las Naciones Unidas tuviera en Cuba ahora los cascos azules para evitar que se esté cometiendo los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo. Eso es lo que debe ser la prioridad de las Naciones Unidas. No estar preocupada por una cuestión que se pudo evitar si el régimen hubiera querido, pero no. ¿Qué hace con sus tropas de médicos? Las exporta para dinero. Y esto nosotros hablamos muchas veces. ¿En qué cabeza cabe que en medio de una pandemia, con las necesidades que tiene el pueblo de Cuba, exportando médicos, saqueándolos, por supuesto, de nuevo la trata de humanos que tiene el sistema avalada por las Naciones Unidas, para buscar los recursos para mantenerse en el poder y poder hacer lo que está haciendo, que está reprimiendo? Entonces, pues simple y llanamente aquí va al rescate nuevamente
esta institución tan contaminada con lodo para tratar de salvar a la dictadura castrista. Esto no le puede sorprender absolutamente a nadie. En todo esto, la situación en Cuba se agrava, pero a la misma vez se está agravando la situación de esa movida del socialismo del siglo XXI y el resurgimiento ahora en el 2021, entrando en el 2022. Pedro Castillo, por un lado. Otro lado, la situación en Argentina. En Brasil las cosas no lucen bien y desafortunadamente la joya de la corona sigue la situación empeorando, ¿no? Bueno, de eso te agrego que Santos, Juan Manuel, busca destronar al uribismo para acceder al poder tras bambalinas. El presidente desde su apartamento aquí en Key Biscayne, en el sur de la Florida. Sí, así mismo efectivamente, Juan Manuel Santos estaría evaluando apoyo a varios aspirantes a la presidencia de Colombia en distintas coaliciones con el objetivo de elegir una estrategia para poner fin al uribismo. O sea, a menos de un año de las elecciones presidenciales en Colombia, mira ya lo que anda a la izquierda. Desde luego, el senador Petro aspira a convertirse en la figura que aglutine a la oposición tras bambalinas con las estrategias de Juan Manuel Santos. Así que ahora, Julio, a la pregunta de Tomás, y esto que yo agrego, dame tu opinión. Y es, o sea, un punto que Tommy establece fundamental en todo esto. Primero, ¿por qué la guerra contra el uribismo? ¿No, verdad? Muy sencillo, porque derrotó militarmente a las FARC. Hizo lo que había que hacer. Y eso, si partimos de eso, podemos entender el gran error del mundo libre, la negligencia, porque esto es negligencia, de haber abandonado el método exclusivo que dio con el traste, con toda la subversión marxista en el continente desde que Cuba comunista fue tomada por el comunismo internacional en 1959. Y eso fue enfrentándolos con las armas. No hubo un caso que lograron llegar al poder y preservarlo por esa vía. Sin embargo, lo que hemos visto después del Foro de Sao Paulo con la nueva estrategia reformulada de penetrar las instituciones democráticas, tener un camuflaje, un simulacro de democracia, pervertir las instituciones y perpetuarse en el poder. Y sí, pues tenemos Venezuela, tenemos Bolivia, tenemos Nicaragua, tenemos los movimientos que estamos viendo en Colombia, en Chile, en Brasil, en Argentina. Entonces, realmente, ¿qué es lo que le pasa al mundo libre? Pero es que creen que que se van a ganar al cielo por abandonar precisamente la metodología que le dio la independencia a todos esos países. O sea, que se ganó la guerra en Europa contra el nazismo. O sea, pero ¿en qué planeta viven? El comunismo soviético se cayó simplemente porque hubo una guerra fría y hubo un gobierno determinado de revertir el comunismo, y me refiero a la doctrina Reagan, que sí se combatió y sí había amenaza bélica. Y eso fue lo que quebró, lo que llevó a que se abrieran los pasos sin negarle el mérito del pueblo patriótico, como tampoco se le quita el mérito del pueblo patriótico de Cuba ahora. Pero no se puede desligar ni desconsiderar toda metodología para preservar la libertad. Al presidente Duque ya hemos visto cómo se le ataca, que si está cometiendo excesos, se le está cometiendo excesos. Ya quisiera cualquier cubano en Cuba tener ni mínimamente el trato que tienen los colombianos en cuanto a el enfrentamiento de las autoridades. En Colombia hay garantías procesales, eso no lo hay en Cuba comunista. Entonces, ¿hasta cuándo van a estar estableciendo estas equivalencias falsas? Y entiendan que la naturaleza
de una dictadura socialista requiere una respuesta más contundente, y hasta que no se tenga solidaridad de las democracias, va a haber lo que estamos viendo, estos avances socialistas disfrazados con maquinarias democráticas que cuando llegan al poder destruyen totalmente la sociedad abierta y establecen simplemente un modelo de simulación, de votación y de rejuego que hasta estos momentos hemos visto cómo las grandes potencias le han seguido el baile. Realmente es muy penoso, y este escenario lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Nicaragua y lo estamos viendo en Cuba. Ahora bien, ¿hasta dónde te preocupa? Porque estamos a meses de las elecciones en Nicaragua y hemos visto que hay sanciones muy fuertes que se han emitido contra Nicaragua por parte de Estados Unidos, que ha cancelado visa a 50 familiares de funcionarios de la familia Ortega Murillo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide proteger a opositores asediados. El Senado de Estados Unidos aprueba la ley Renacer, que pide más sanciones al régimen, al tanto que la señora Murillo se gasta el dinero que el pueblo no tiene en hacer un parque temático para ella con su nombre, y Daniel Ortega dice que ningún nicaragüense podrá recibir premios internacionales sin permiso de Ortega y Murillo. Dame tu criterio. Ese tipo de sanciones, verdaderamente, ¿hasta dónde? Porque el Parque de las Estrellas de Rosario Murillo está costando 15 millones a Managua. Y este es un país azotado por el virus, pero por un virus que se llama tiranía cruel, aparte del coronavirus. Imagínate que Nicaragua fuera una democracia. O sea, ¿qué diríamos nosotros si en plena campaña individuos de la oposición son arrestados, son marginados? Sería inaceptable, ¿no? ¿Verdad? Si fueran una democracia de verdad. Bueno, cuando le añadimos que ya sabemos que no son una democracia de verdad y están cometiendo estas fechorías sistémicas, el tender castigar a individuos que la mayor parte de ellas reciben la mayor parte de su dinero por fondos oscuros, no tienen activos en los Estados Unidos, no van a venir a los Estados Unidos, no les interesa venir acá, no necesitan venir acá, porque entre sus fuentes de dinero está el narcotráfico. O sea, lo que deberían de ir es ir a la fuente, que esto es un problema, y el entendimiento parte que esto es un problema sistémico, por muy malvados que son, y lo son, todos esos individuos que han sido señalados en Nicaragua específicamente que estamos hablando, pero también podemos extender esto a Venezuela y a Cuba comunista. Por supuesto que son individuos cínicos, pero hay un montón de subalternos que están cometiendo crímenes de lesa humanidad, que los cometen en Nicaragua, en Venezuela, y lo están cometiendo en Cuba. Es un problema de sistema, es al sistema el que hay que combatir. Hay que estar claro cuál es el problema, quién es el enemigo y cómo es que se soluciona ese problema. Las reacciones que estamos viendo es tirar al blanco, al aire, que no da absolutamente nada, solo sirve para simbolismo. Sí, resoluciones que condenan, todas estas cosas son muy bonitas, pero en un sentido práctico, cuando tienes una bota en tu cuello ahogándote, esa es la bota que hay que quitar al precio que sea, y ese tiene que ser el enfoque de las democracias del mundo, y no perder tiempo con medidas que no harán absolutamente nada, pero solo sirve para simbología y los constituyentes a nivel local. ¿Te preocupa también la situación del Perú? Por supuesto, por supuesto. Aquí tenemos, un caso que ha tenido probablemente el gabinete que ha conformado el nuevo presidente verdaderamente es más que radical. Entre ellos el director de, si mal no recuerdo, creo que es el ELN en Perú, ¿no? Efectivamente, que estudió en Cuba, se forjó en Cuba y creció políticamente en Cuba.
Bueno, disculpa por la interrupción, pero desde este programa nosotros dimos a conocer cuando Pedro Castillo, el candidato, y yo creo que ustedes ambos tienen una buena memoria histórica, en donde dijimos que él dijo que él quería hacer de Perú una nueva Cuba, ¿no? Ajá. Imagínate eso, querer imitar el peor desastre en la historia del hemisferio occidental y en gran competencia para el peor desastre del mundo, porque convertía un país próspero, en pleno desarrollo, en un ejemplo de miseria, penumbra y de injusticia. Pero esto, mira, lo han dicho y es muy importante recalcar esto. Todos estos son pichones del castrocomunismo, que tuvo el objetivo desde el 1 de enero de 1959 en minar a América Latina. Todos los movimientos, absolutamente todos, incluyendo los que están en el poder ahora en el Perú, han recibido entrenamiento, asesoramiento, facilitación de dinero, de logística de Cuba comunista. Son operaciones de la inteligencia castrista como parte de esfuerzos de subversión. Es muy triste que el pueblo peruano, habiendo vivido la gran experiencia, terrible experiencia de tener esa guerrilla sanguinaria de Sendero Luminoso, pues que haya dado el Sendero Luminoso en su versión electoral al poder. Realmente, y de nuevo, son los fallos de la democracia, porque ¿en qué cabeza cabe que se permite a un partido antisistema competir en elecciones? Eso es como que tú tengas una casa, que estés dispuesto a alquilar el cuarto y le vas a alquilar a un asesino confeso un espacio porque, bueno, porque sí, porque hay que ser justo, ¿no es verdad? Eso es absurdo, es obsceno y es lo que destruyen las democracias. En todo esto hay que hablar de un tema que a muchos les preocupan. Aparte de lo que es la no actuación de las Naciones Unidas y la semi-no actuación de la Unión Europea y de otras organizaciones, ¿te parece que como las personas van a dejar que lo que ocurrió en Cuba fue una cosa pasante, una cosa de paso, y van a continuar tratando de lidiar con el régimen de una nueva manera? Me quiero pronunciar en esto muy responsablemente porque hemos visto y lo estamos viendo fisuras dentro de la estructura del poder. O sea, hay un buen número de oficiales del régimen que de una u otra forma han ido desapareciendo y son ultimados y punto y punto. O sea, hay indicaciones de que hay fisuras. El 11 de julio marcó una nueva era en que el pueblo de Cuba se ha empoderado. Entonces, pese a la inefectividad y la cobardía de las democracias del mundo y de todas las instituciones que hablan en su nombre, el pueblo de Cuba está consciente de el papel histórico que tiene y la importancia de reclamar sus derechos naturales. Dentro de esas estructuras del poder también hay elementos que pienso que en su momento podrán dar un paso patriótico, y es ahí y expurgar los pecados que han acumulado por su participación en ese régimen. Pero es importante que todas estas instituciones sepan de que el pueblo de Cuba tiene memoria y se va a acordar de todos los esbirros que los está golpeando, que lo están torturando, que están cometiendo esa justicia. Esos nombres, esas caras no van a desaparecer, y que estos órganos internacionales que en su momento no hicieron lo que tenían que hacer, pues también se les va a recordar y se les va a llamar la atención cuando en otro momento vengan con alguna noción enaltecedora y mucho menos el nombre de un ayuda humanitaria, de un humanismo, vengan al rescate nuevamente a la dictadura más sanguinaria del hemisferio occidental. Yo creo que, mira,
el pueblo cubano ha demostrado algo que todos oramos por ver, y eso fue que se puso de pie. El pueblo cubano está de pie. Eso no lo cambia nadie, ni las instituciones que quisieran volver al status quo, ni ningún gobierno que quiera volver otra vez a una política de acercamiento que solo empodera al régimen y no al pueblo. Entonces, pues, lo importante de esto, lo fundamental, es que el actor principal, que es el pueblo de Cuba, está, Tommy y Cari, en pie. Así es, porque si es de 3 a 4 de la tarde por Radio Martí y radio y televisión martí.com, es tiempo detrás de la noticia. Amigos, muchas gracias por esta sintonía. Julio Chilling, también muchas gracias por estar con nosotros en este programa y darnos ese análisis de la política, no solamente de Cuba, sino la política internacional. Amigos, por ahora se despide ustedes Cari Roque y un servidor Tomás Regalado. Continúen con la sintonía y que pasen todos muy buen fin de semana.